Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad, pues, empezando el tercer bimestre con este tema que son las oraciones eliminadas y es básicamente para animarte que sigas adelante. Ha sido un segundo bimestre bastante productivo, bastante interesante y ojalá que lo hayas aprovechado al máximo. ¿Listo? De mi parte, es simplemente darte las pautas necesarias para que tú puedas seguir avanzando con tus clases virtuales y que nos podamos acompañar entre los dos. ¿Listo? Simplemente mi deseo como docente y espero que este tercer bimestre sea mejor, ¿sí? Que el bimestre anterior. Desde ya te deseo lo mejor. Listo, empezamos entonces con este tema, oraciones eliminadas, que pertenece al curso de RB. Muy bien, entonces pues básicamente las oraciones eliminadas, su objetivo es que podamos ir afianzando, ir afinando nuestra comprensión lectora. Es básicamente eso. ¿Por qué? Porque tenemos que concentrarnos en un conjunto de oraciones para ir eliminando cuál de ellas no pertenece al conjunto, ¿no? Es decir, una de ellas tiene un concepto no erróneo, ¿sí? Sino que está fuera de lugar, fuera de contexto. Eso es el término correcto para definir unas oraciones eliminadas. No se elimina una oración porque esté mal escrita o porque no tenga concordancia o no tenga coherencia. ¿Está bien? No, no es por eso. Es básicamente porque no está encajado dentro del contexto del grupo de las 5 oraciones. ¿Está bien? Entonces es básicamente eso. Ya, y no hay error, no hay error de gramático, no hay error ortográfico dentro de las oraciones, es básicamente porque no está dentro del contexto de las otras oraciones. ¿Listo? Muy bien. Tengo un mapita que tú también lo tienes en el libro y es básicamente, es como a modo de resumen, a modo de introducción, para que tú lo puedas tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues, para saber las oraciones eliminadas, o mejor dicho, para saber desarrollar las oraciones eliminadas, básicamente se fundan en tres criterios de eliminación: la disociación, ¿ya? La redundancia y la oposición. ¿Ok? En la disociación vamos a encontrar dos tipos: la relativa y la absoluta. La relativa, cuando tenemos un mismo tema, ¿ya? Pero tiene otro punto de vista. ¿Listo? O sea, por ejemplo, estamos hablando de las características de un elemento X y una de las oraciones no habla de las características, sino básicamente habla de la historia de ese elemento, por ejemplo, la historia de ese elemento X. Entonces ahí hay una disociación relativa porque estamos hablando del mismo tema, pero desde otro punto de vista. ¿Ya? La disociación absoluta es todo lo contrario, ¿no? Tenemos perdón, 5 oraciones y una de ellas no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Por ejemplo, yo te hablo de la mandarina, te pongo 4 características de la mandarina y la última te hablo de la vitamina C, por ejemplo. O sea, es cierto que la vitamina C está dentro de la mandarina, pero te pongo un concepto de la vitamina C así que está fuera de lugar, que no tenga nada que ver con la mandarina. Entonces, en este caso, pues, es un criterio de eliminación de tipo disociado. ¿Listo? En este caso, absoluta, porque no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. En este caso, pues, tiene que ver que es un tema diferente. Muy bien. El otro criterio para eliminar las oraciones es la redundancia. ¿Listo? Se repite la información, se repite y para mí, de los tres, es el más difícil en la redundancia. ¿Por qué? Te lo explico. Porque en algunos casos la información está repetida con diferentes palabras y hay que ser muy, muy delicado, hay que ser muy fino para definir cuál es la idea, cuál es la oración que se va a quedar. Yo utilizo un criterio, no sé, es un criterio particular, que espero te sirva, es el siguiente. Si encuentro 2 oraciones, por ejemplo, que se repite la información, que son redundantes, normalmente veo cuáles de las 2 oraciones tiene mayor contenido de información. Si veo que hay alguna que tiene una información adicional, esa se queda.
¿listo? Pero si veo que las dos oraciones son muy iguales, son muy parecidas, ¿listo? Entonces, simplemente dejo la primera y la última, la segunda la estoy eliminando. Ya, es un criterio particular que yo utilizo en las oraciones eliminadas, ¿sí? Si tú tienes algún otro criterio, lo puedes también poner en práctica, ¿sí? O de repente, si nos puedes ayudar en clase, de repente nos puede servir también para que todos podamos aprender. Pero es simplemente el criterio que yo utilizo. ¿Listo? Es básicamente la lógica, ya es básicamente para no hacernos tantos problemas cuando tenemos dos conceptos, ¿ya? Claro, si son dos conceptos que uno de ellos tiene una información adicional, pues de hecho, que esa se queda. Pero muchas veces estos ejercicios tienen los dos ejercicios, perdón, los dos conceptos tienen lo mismo, o sea, pero con diferentes palabras, obviamente. Ya no es que te pongan las mismas palabras, no. Está de otra manera diferente, está explicada de otra manera. Listo, entonces eso es importante saber en el tema de la redundancia. Por ese mismo motivo, ya es que considero que los ejercicios de oraciones eliminadas con criterios de redundancia, pues, son para mí los más difíciles de desarrollar. ¿Listo? Otro, criterios de eliminación por oposición. Simplemente es una afirmación contraria al texto. Es muy parecida a la disociación, pero en el caso de la disociación sacan un tema que está dentro, o sea, un tema que está mencionado en una de las características de uno de los elementos, mientras que en la oposición es un tema que no tiene nada que ver con el texto. ¿Listo? Por ejemplo, estamos hablando del corazón, características del corazón, los músculos del corazón, la función del corazón, y nos meten un tema del riñón, por ejemplo, así crudamente. Entonces, como que tus oraciones, ¿sí? Automáticamente, o tu lógica automáticamente va a rechazar. Entonces, es uno de los más fáciles también. ¿Listo? Muy bien, entonces son los tres tipos de criterios de eliminación. Ya, este, simplemente repasarlos, simplemente estudiarlos y que tú lo puedas poner en práctica. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vamos rápidamente al concepto. Ya te había dicho, ya te había explicado un poco, ya como introducción te estoy dando toda esta explicación de las oraciones. Entonces simplemente podemos decir que las oraciones eliminadas miden nuestra habilidad intelectual para identificar la idea cuyo contenido o mensaje resulta incoherente, incompatible o impertinente con respecto a las otras. Básicamente es eso. ¿Listo? O sea, y es una forma peculiar de lectura también. O sea, si tú te das cuenta, cuando vas estudiando estas oraciones incompletas, siempre vas a aprender información nueva, porque no necesariamente son temas de literatura, temas del lenguaje, temas de ortografía, hay temas también científicos, hay temas de filosofía, o sea, hay diferentes temas que están relacionados en las oraciones eliminadas, los ejercicios de oraciones eliminadas, y también en cierta manera pues aprendes algo más. O sea, vas leyendo un poco y vas aprendiendo otras cosas más, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Los criterios de eliminación ya te los expliqué en el cuadrito anterior, así que está de más hablar sobre eso. Ya solamente mencionar que son tres tipos: disociación, redundancia y oposición. Nada más. ¿Listo? Muy bien. Y algunas pautas finales para que los tengas en cuenta. Son 6 pautas, recomendaciones que te propongo. Primero, leer analíticamente todo el texto. O sea, todas las oraciones las lees. Es posible ir teniendo en cuenta, ver cuál es el criterio de cada oración, ¿no? Dos, te recomiendo determine un tema central que desarrolle el mismo. O sea, si tú vas leyendo cada uno de ellos, vas a ir encontrando un tema central y lo apuntas abajo. Tema, dos puntos, y pones el tema. ¿Cuál es el tema que está encerrando estas oraciones? ¿Para qué? Para que se te haga más fácil, para que se te haga más fácil el desarrollo de encontrar la oración eliminada. ¿Listo? 3, identificar la idea o oración principal del texto. Ya puede ser también. Una de ellas es principal y luego en base a esa vas construyendo tus conceptos. ¿Listo? En el 4, lo mismo con las ideas secundarias. Trata de ir describiéndolas en tu mente, o si estás empezando, pues descríbelas en una hojita, anda armando tu contexto, tu texto. ¿Listo? Luego de esas vas a encontrar, en las 5 vas a detectar una oración que esté más alejada del tema central. ¿Sí?
ahí vas a ver cuál es la oración y vas a ir eliminando. Por último, elimina la oración y vuelves a leer el texto para ver si al haber sacado esta oración, tu concepto, tu idea no ha cambiado, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que la decisión que has tomado es correcta. Muy bien, un par de ejemplos para que los tengas en cuenta. Dice, el amaranto o kiwicha, ¿ya? Fue una planta sagrada para los incas. ¿Listo? Primera idea. Segunda idea, pertenece al conjunto de alimentos más antiguos con valor nutritivo. Tercera idea, sus granos tienen más proteínas, calcio, hierro, fósforo que los del centeno. 4, como alimento es comparable con la quinoa. 5, la quinoa es una planta anual oriunda de América. ¿Listo? La sustentación dice, leemos atentamente el texto y nos damos cuenta que el tema es la kiwicha, obvio. ¿Listo? Que se desarrolla en todas las demás oraciones, salvo en las 5, dice, ya, cuyo tema es la quinoa. ¿Ya? El criterio de eliminación que se eliminó fue la disociación, la quinoa. O sea, todos los 4 primeros nos han hablado de la kiwicha. En este caso sería una disociación absoluta, ¿no? Porque cambió completamente el tema. La quinoa es una planta anual oriunda de América. La respuesta en este caso sería la letra A, ¿no? Número 5. Algo disculpen, algo que me había olvidado explicarlos es que no necesariamente las alternativas van a estar relacionadas, la A con el 1, el B con el 2, el C con el 3, no. Es indistinto, ¿ya? Es indistinto, es variado, o sea, puede cambiar el orden también, como en este ejemplo, por ejemplo, el A tiene el 5, el B 4, el C 2, el D el 1, el E 3, o sea, cambia. Sí, así hay que estar atento tanto en el armado de los conceptos y también a la hora de escoger nuestras alternativas. ¿Sí? Solamente es una sugerencia. ¿Sí? Y en el ejemplo 2 dice, a diario convivimos con millones de gérmenes que se encuentran en el ambiente, en la casa y en el lugar de trabajo. 1. Algunos gérmenes resultan inocuos, pero otros pueden generar desde leves hasta graves enfermedades. ¿Listo? Característica de los gérmenes. 3. Virus, hongos y bacterias son microorganismos que se reproducen en lugares insospechados para los humanos. Bien. 4. El contacto diario con microorganismos pueden causar enfermedades. 5. Los microorganismos se encuentran frecuentemente en los alimentos expuestos, en la vía pública y en los botes de basura. Muy bien. La sustentación sería, la oración 4 está repitiendo algo ya mencionado, muy bien, y lo toca con menos profundidad, por lo tanto es la reoración a eliminar. El contacto diario, listo, el contacto de microorganismos puede causar enfermedades. ¿Dónde lo hemos visto eso? En la 1, pues. A diario convivió con millones de gérmenes que se encuentran en el ambiente, en la casa y en lugares de trabajo. Ahí está, ¿no? Simplemente se está repitiendo, como te decía, se repite no necesariamente con las mismas palabras, sino con otras palabras. Hay que estar atento a esa situación. ¿Listo? Por lo tanto, en este caso la respuesta sería la letra E. Muy bien, entonces pues hasta aquí lo que son las oraciones eliminadas. Lo único que yo te recomiendo es que estudies, repases tu libro, hay ejercicios, hay bastantes cosas que puedas aprender por ahí. ¿Listo? Esta semana no hay evaluaciones. Esta semana no hay evaluaciones. Descansamos un poco de las evaluaciones bimestrales y tanta cosa más que hemos hecho. Entonces esta semana, a partir de la próxima semana empezamos con las evaluaciones semanales, ¿ya? Solamente presentar tu tarea de oraciones eliminadas, ¿ya? Y pues, nada, pues, repasa, estudia y te deseo lo mejor en este bimestre, ¿sí? A propósito, desarrolla la página 94 como tarea, ¿ya? Y me lo mandas por el Alexia. Ya está. Listo, chicos. Muy bien. Nos vemos entonces en clase, ¿sí? Desarrolla tus ejercicios, investiga y nada más, pues. Nos estamos viendo. Chao, cuídate.